Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Deja que tiempo que entre la gente. Bueno, estamos ahora en vivo. Les cuento que la clase de Efesios la habíamos grabado en la iglesia con todas las cámaras y lo mejor que pudimos haberlo hecho, pero desafortunadamente las redes están muy congestionadas, hay gente poniendo muchos servicios y muchas cosas pasando en internet y probablemente eso causó que el video no pudiera subir de la mejor forma. Pero eso no nos impide hacerlo a lo más sencillo y a lo más común, que es hacerlo aquí en Facebook Live. Pero eso nos da otra opción, que a ustedes acuérdense también que a veces las cosas también nos dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que ahora esto que lo estamos haciendo live nos da la capacidad de que ustedes puedan comentar y que ustedes puedan ser interactivos en esto que vamos a estar haciendo. Así que estamos en la clase número 8, hemos estado viendo el libro de Efesios y hoy nos toca el capítulo 4 del verso 17 al 32. Si tú nos visitas por primera vez en estos estudios, te cuento que desde hace varios años estamos viendo varios libros de la Biblia, pero la idea no es tanto aprender teología o aprenderse cursos de hermenéutica y homilética y escatología, sino que el propósito de estos cursos es que podamos extraer los principios más prácticos y los principios que nos ayuden a mantener una vida que le dé gloria a Dios. Y de hecho, eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy se llama Viviendo como hijos de Dios. Y creo que la primera pregunta que nos tiene que venir a la mente es si todos somos realmente hijos de Dios. Desafortunadamente hay una creencia popular que así es. Todos creen que todos son hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña claramente que hay una distinción muy grande entre ser un hijo de Dios y ser una criatura de Dios. De hecho, Jesús nos habla de eso y nos dice que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y en el capítulo 1 de Juan nos dice que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios cuando tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Así que en base a esa premisa vamos a poder hablar hoy de que los que nos consideramos hijos de Dios, también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces existe un orgullo religioso que nos hace sentir superiores, que nos hace sentir más santos o a lo mejor mejores que otras personas que están desconectadas de Dios. La idea es esta. Si tú o yo en algún momento invitamos al Señor Jesucristo a ser parte de nuestra vida, esto nos tendría que dar la humildad más grande, el amor más grande para los demás que aún no conocen esto que nos ha cambiado y transformado nuestras vidas. Así que partiendo de ese punto, podemos hablar que un hijo de Dios va a tratar de representar a su Padre, a Dios, de la mejor manera posible y especialmente con aquellos que están desconectados del Señor. Y si hoy alguna persona nos escucha y tú conoces que tu vida tal vez no es un reflejo de lo que Dios quiere, te tengo buenas noticias. Todos podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. No importando lo malo que hayas hecho, no importando la vida que estés teniendo ahorita, el Señor Jesús para eso murió, para que todos nosotros podamos arrepentirnos y convertirnos en hijos de Dios. Así que, si me permiten, vamos a orar en esta tarde, noche, para poder invitar al Espíritu Santo que traiga su verdad a nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, y sabemos que las cosas tecnológicas, internet, especialmente en este tiempo, a veces se complican, pero la verdad es que tu palabra nunca puede ser detenida. Señor, y te doy gracias por cada líder, por cada pastor, por cada iglesia alrededor del mundo, Señor, que están predicando libremente en internet miles y cientos de miles de mensajes. Y ahora en este en particular de nuestra iglesia local y que lo pueden alcanzar a ver muchas personas, Señor, te pedimos que seas tú el que traigas tu verdad. Especialmente, Señor, a nuestros corazones. Espíritu Santo, te invitamos a que los conceptos humanos puedan quedar atrás y que tu verdad sea la que reine sobre cualquier pensamiento del hombre. En tu nombre, Señor Jesús.
Amén. Bueno, entonces si ustedes tienen su Biblia, su teléfono, su iPad, pueden encender sus Biblias, y si vamos al capítulo 4 de Efesios, verso 17, a mí me gusta mucho la traducción, Nueva Traducción Viviente, pero si a ti te gusta otra versión, eres libre de poder usarla, y leamos juntos Efesios 4, 17 al 32. Empecemos con los primeros dos versículos, y en esta versión dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Es Pablo el que está escribiendo y nos dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Cuando leemos esto, nos da una descripción de las personas que están desconectadas de Dios. Pero si somos honestos, esta descripción se refería a la forma en que nosotros vivíamos, a la forma que nosotros estábamos practicando antes de conocer a Jesucristo. Y ahora te invito a que, si tú estás viéndonos, puedas comentar allí: ¿crees tú que esta es la descripción de tu vida antes de Cristo? Yo te puedo decir que para mí sí era. ¿Por qué? Porque aquí nos da dos características de la gente que está desconectada de Dios. Tienen cerrada la mente y tienen endurecido el corazón. Fíjense que en mi caso, yo había crecido en una iglesia, en un colegio cristiano, tenía toda la teoría, pero ¿saben qué? Esto representa lo que era mi vida. ¿Por qué? Porque la mente la tenía cerrada completamente. Sabía la teoría, sabía todas las historias, conocía la Biblia, pero no quería obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba endurecido. Hay muchas razones por qué la mente y el corazón de la gente se cierra o se endurece. Y a lo mejor hay personas que tú conoces, o tú mismo, si nos estás escuchando o nos estás viendo, puedes saber de que hay muchas gentes que se retiran de la religión o se retiran de la iglesia por ciertas cosas que experimentaron, por ofensas, por heridas, o en el peor de los casos, cuando algún hijo o alguna hija de Dios les hizo alguna mala pasada. Claro, nosotros tenemos que saber de que el reino de Dios sigue alcanzando y sigue convirtiendo gente. Pero fíjense que muchas veces nosotros mismos, los hijos de Dios, servimos de piedra de tropiezo para que más personas conozcan al Señor. Así que esta descripción de la gente que está desconectada de Dios, como les dije anteriormente al principio, no la tomemos como esos pecadores, esas personas que están alejadas de Dios. Al contrario, tomémosla como una forma de saber que hay millones y millones de personas que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo y que necesitan acercarse a Dios, y el Señor nos ha escogido a ti y a mí para ser esos elementos de alcance, para ser esas voces de salvación para estas personas. ¿Por qué? Porque nos ha hecho partícipes de su reino y nos ha convertido en sus hijos y en sus hijas. Así que lo primero que tenemos que ver aquí es que un hijo de Dios vive diferente a los que no conocen a Dios. Un hijo de Dios vive diferente a los que no conocen a Dios. Nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Nuestro actuar, nuestras palabras, todo tiene que ser diferente a personas que están desconectadas del Señor. Miremos lo que dice ahora el verso 20 al 24 en este mismo capítulo de Efesios 4. Pero eso, dice Pablo, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Miren esta versión, qué interesante nos lo describe.
dejemos que el Espíritu Santo nos renueve nuestros pensamientos, pero también renueve nuestras actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En otras palabras, un hijo de Dios permite que su mente sea renovada constantemente por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa que nuestra mente tiene que ser renovada? Si somos honestos, vamos a poder aceptar que nuestros pensamientos son afectados, ya sea positiva o negativamente, en cada momento de nuestras vidas. Somos bombardeados constantemente con noticias, con publicidad, con pensamientos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado algo, pero a mí me ha pasado. Que cuando le doy libre viaje a los pensamientos, a veces termino en lugares donde no debería de estar. Y entonces muchas personas, lo que pasa es que no han logrado ganar la batalla de la mente y no permiten que el Señor les renueve constantemente sus pensamientos, y por eso muchas veces terminan atemorizados, con depresión, o en el peor de los casos, caen presas de la tentación del pecado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo más fácil, lo más básico que el Señor nos dice es que cuando nosotros empezamos a usar su palabra como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, esa palabra es viva y eficaz. Y esa palabra tiene la capacidad de ir cambiando nuestros pensamientos constantemente. En otras palabras, diciéndolo de una manera más sencilla, mientras más estemos leyendo, meditando y actuando en la palabra de Dios, vamos a tener nuestros pensamientos constantemente renovados. Imagínense ustedes. Les quiero hacer esta pregunta y espero que ustedes puedan verse en esa situación, así como yo me he visto algunas veces. Piensa en los momentos donde has cometido tus más grandes errores. Piensa las oportunidades que a lo mejor has dicho palabras que han ofendido a otros. Piensa en actitudes que probablemente deshonraron a Dios o le hicieron algún daño a otra persona. ¿Ok? ¿Ya se recordaron? 1, 2 veces, 3 veces, X veces, no sé. Pero todos tenemos oportunidades de ese tipo. ¿Saben cuál es el común denominador de todos esos momentos? Nuestra relación con la palabra de Dios. Y con la oración probablemente estaba en un nivel demasiado bajo o totalmente inexistente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos apartamos del Señor, entonces nuestros pensamientos, nuestra carne empieza a ganar terreno, y es allí donde nos lleva a lugares donde nunca hubiéramos querido estar. Entonces, renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento con el Espíritu de Dios tiene que estar directamente relacionado con estar constantemente meditando, leyendo la palabra de Dios. Y hoy es tan fácil. En nuestros teléfonos todos tenemos una aplicación o alguna forma de la Biblia digital donde existen planes, cientos o miles de planes diarios donde podemos leer y donde podemos ser alimentados para que nuestra mente se vaya renovando. Un hijo de Dios se reviste continuamente de su nueva naturaleza. Un hijo de Dios se reviste continuamente de la nueva naturaleza. ¿Cuántos de ustedes han usado la misma ropa por un año sin cambiarse? Ninguno. De alguna forma, aunque tengamos poca ropa o mucha ropa, como ustedes mujeres que dicen que no tienen nada en el closet, pero todos nos mantenemos cambiándonos. Pero espiritualmente hablando, hay muchas veces que nosotros no nos estamos cambiando de ropa y mantenemos la antigua naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Todos podemos estar chequeándonos cómo ir cambiando nuestras actitudes y estar arropándonos con la naturaleza de Cristo día a día. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Cada día cuando nos levantamos es una buena oportunidad para decir, Señor, tomo tu cruz, me arropo de tu naturaleza y, Señor, dejo esta naturaleza clavada en la cruz. Miren lo que dice en los siguientes versículos, el 25 al 27. Aquí Pablo pasa de hablar cosas generales a cosas específicas y muy prácticas que un hijo de Dios debe de hacer. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Aquí empieza el apóstol Pablo a darnos ciertas cosas muy prácticas que alguien podrá decir, eso ya lo sabía. Claro, ya lo sabíamos, pero ¿lo estás haciendo? Como les dije anteriormente, aquí no es cuánto sabemos de la Biblia, cuántos cursos hemos ganado. Eso no significa nada para Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Y si hay algo que me gusta mucho de toda esta época de cuarentena, ¿saben qué es? Que la iglesia dejó de ser espectadora y se ha convertido en una iglesia en cada uno de sus hogares. Piensen por un momento en eso. Estábamos acostumbrados a ir a las iglesias a que nos predicaran, a que nos cantaran, y de ahí salíamos. Y yo siempre le decía a la gente, hay muchos de aquí que salen como que tuvieran un turbo y no quieren saludar a nadie. Ahora que nos hace falta, ahora que no tenemos eso, uno dice, ¿cómo quisiera estar en la iglesia? Entonces hoy la iglesia se ha disipado y está en cada hogar. Y entonces eso es lo lindo de este cambio que estamos teniendo, que hoy es más personal, hoy es más íntimo, hoy es más práctico. Y entonces estas cosas que Pablo nos está diciendo aquí son muy prácticas. Y hoy quiero hablar algunas de ellas porque creo que aunque ya las sepamos, necesitamos practicarlas constantemente. Un hijo de Dios se hace enemigo de la mentira. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres contestar en el chat ahora o no? Estoy molestando, sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Si te animas, lo puedes hacer, no te vamos a juzgar. Pero no es cierto que a veces decimos mentiras por protegernos, porque a lo mejor no queremos tomar la responsabilidad que estábamos haciendo, o simplemente porque estamos acostumbrados a mentir. Es totalmente, la mentira es algo que es enemiga de la presencia de Dios. La mentira va en contra de la naturaleza de Dios porque Dios es verdad. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios podemos llegar al concepto, a la conclusión, a la certeza que no podemos mentir y que nos vamos a hacer enemigos de la mentira, pase lo que pase, cueste lo que nos cueste. Así que los invito a que en este mañana o en la noche, ahorita al terminar este Facebook Live, nosotros podamos tener momentos honestos con Dios y decirle, Señor, dame la fortaleza para ser enemigo de la mentira. Señor, quiero odiar la mentira y arranca toda mentira de mi ser. Y entonces empezamos a ser muy intencionales en no mentir. ¿Es difícil? Probablemente sí. Pero es efectivo, nos va a abrir puertas con la presencia de Dios como a lo mejor nunca lo hemos tenido. Así que volvámonos enemigos de la mentira como hijos de Dios. Otra cosa, un hijo de Dios controla su enojo. Si nos damos cuenta, aquí nos está diciendo, no pequen al dejar que el enojo los controle. No nos dice, no tienen que enojarse, porque eso es imposible. Máxime aquellas personas que tienen caracteres y temperamentos muy volados, que se enojan muy fácilmente, pero incluso también los que somos calmados también nos enojamos. Entonces, sería irreal decir que no nos podemos enojar. Lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no permitan que el enojo los controle.
¿Qué quiere decir eso? ¿Quién de ustedes se ha enojado y cuando se ha enojado ha dicho palabras que después dice uno, ¿para qué dije eso? O ahora en nuestras redes sociales y medios digitales, ¿quién de ustedes a lo mejor está enojado y puso algo rápido ahí y se fue el texto o se fue el post y después te arrepientes de haberlo hecho? No pudiste controlar el enojo. Así que, ¿qué les aconsejo cuando nos enojemos? Primero, tenemos que saber que somos gente imperfecta. Estamos en un proceso de desarrollo. Y entonces, cuando nos enojemos, antes de hablar, antes de explotar con alguien, antes de poner algo en un texto, ¿por qué no tomas un momento y empieza a analizar la situación y sabes con quién te puedes quejar? ¿Sabes con quién le puedes decir todo lo que sientes en tu corazón? Con el Señor. Cuando leemos los salmos de David, hay salmos que uno dice, David sí que estaba tremendo, porque a veces dice, Señor, que mis enemigos se mueran. Estaba enojado, pero él lo dejó plasmado ahí como una forma de expresar sus sentimientos hacia Dios. Cuando estés enojado, antes de explotar con una persona, explota contra Dios. Él no se va a asombrar. Él no te va a castigar por eso, al contrario, va a ver nuestra honestidad y va a empezar a bajar esos niveles de enojo. Pero ahora también Pablo nos lleva a otro punto importantísimo del enojo y nos dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Un hijo de Dios resuelve las diferencias, enojos u ofensas al terminar cada día. ¿Nos enojamos? Ok. ¿Podemos controlar el enojo? Claro que sí. Pero lo que no puede pasar, lo que no debe pasar, es que nos vayamos a dormir y pase un día, pase una semana, pase un mes, pase un año y sigamos con algo en contra de una persona. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros permitimos que el enojo pase el tiempo y siga ahí, empieza a crearse una raíz de amargura que va metiéndose en nuestro ser espiritual y empieza a succionar todo lo que es de Dios. Hay muchas personas que no se deleitan en la presencia de Dios porque las raíces de amargura que tienen los han secado por completo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ok. Para los que estamos casados, levanten la mano, pongan ahí en su chat, sí, estoy casado. Ok. ¿Te has enojado con tu esposa? Sí, yo me he enojado con Luisita. Luisita se ha enojado conmigo. Pero, no nos acostamos enojados. Hemos hablado, hemos hecho pactos con Luisita que no vamos a permitir acostarnos enojados. Y pase lo que pase, nos vamos a pedir perdón antes de dormirnos. ¿Es una realidad? Claro que sí. ¿Es difícil hacerlo? Claro que sí. ¿Va a traer beneficios a nuestra vida? Claro que sí. ¿Estás soltero? ¿Estás soltera? También es tu oportunidad de no acostarte enojado. Algunos se acuestan enojados con los hijos. Máxime cuando los hijos hacen cosas que uno dice, ¡ay, esto dan ganas de...! No nos podemos acostar enojados. Y aquí viene la razón por la cual no podemos hacer eso. Porque el enojo da lugar al diablo. Un hijo de Dios no le da lugar al diablo. ¿Quién de nosotros le abriría la puerta de par en par a Satanás, al acusador, al diablo y decirle, pase adelante, pase hasta la cocina, tómese una taza de café conmigo? Nadie haría eso. Al contrario, nosotros te reprendo, Satanás, y no entras a mi vida, y no entras a mi casa. Pero ¿saben qué? En una forma muy sutil, cuando nosotros le damos el lugar al diablo, cuando nosotros permitimos que el enojo siga en nuestros corazones, es una puerta abierta para que el enemigo empiece con raíces de amargura, con engaños, con fortalezas, y a lo mejor termine en romper con relaciones. Muchos de los divorcios que ocurren en el mundo, a lo mejor no empezaron con algo grandísimo, algo gigante.
Empezaron simplemente con un enojo pequeño que no se trató. ¿Por qué? Porque fue una puerta que le dieron al diablo y el diablo se aprovechó de eso para hacer tremenda destrucción en esa familia. Así que seamos muy conscientes en esto. ¿Es algo que ya sabíamos? Claro que ya lo sabíamos. ¿Es algo básico? Sí, es súper básico, es de kindergarten si quieren. Pero es algo que tenemos que estar recordando y actuando constantemente, porque no le podemos lugar al diablo, no le podemos dar ni un centímetro al enemigo, porque puede destruir nuestras vidas. Y aquí hay otros consejos de Pablo muy prácticos en el verso 28 y 29. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Miren cómo empieza el verso 28. Si eres ladrón, deja de robar. Un hijo de Dios no roba ni quita nada. Al contrario, un hijo de Dios agrega y comparte. Por supuesto, algunos van a decir, pero robar, yo no soy ladrón, yo no le estoy robando a nadie. Y espero que todos nosotros no seamos ladrones en nuestras compañías, en los negocios, que no tomemos lo que no nos pertenece. Pero en el mundo cristiano, y a lo mejor ustedes ya saben para dónde voy, hay una forma muy práctica de robar. 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, un profeta que se llamaba Malaquías escribió en su libro, en el capítulo 3, algo que similar a esto. Y él les dijo a los religiosos de aquel tiempo: señores, ustedes le están robando a Dios. Y ellos inmediatamente dijeron: ¿cómo va a ser eso? Nosotros respetamos a Dios, nunca le hemos robado nada. ¿Por qué dices eso, profeta Malaquías? Y él le responde en el verso 10: cuando ustedes no ofrendaron, cuando ustedes no diezmaron, le estaban robando al Señor. La provisión de todo lo que tenemos es de Dios, viene de Dios. Y cuando nosotros no somos obedientes en darle a Él lo que le pertenece, inmediatamente estamos cayendo en un robo, ¿sí? En un robo. Hay algunos que dicen, no, eso del diezmo es cosa del Antiguo Testamento, es cosa de la ley. En el Nuevo Testamento ya no nos dice nada de diezmar. ¿Así? Lee Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Esa gente del Nuevo Testamento no solamente daba el diezmo, daba el 100% de lo que tenía para que las demás personas que tenían necesidad pudieran ayudarse. En este caso estamos hablando del diezmo y yo tengo un testimonio al respecto. Durante 10 años fui un ladrón, tremendo ladrón. ¿Por qué? Porque una década completa no ofrendé ni diezmé. Mi esposa Luisita me decía: mi hijo, diezma. Sí, ya lo sé, Malaquías 3:10. Pero no lo hacía. Me cerré, como les dije al principio, tenía la mente cerrada y el corazón endurecido. En esos 10 años no permití que la cobertura, que la protección de Dios estuviera sobre mis finanzas, pero también no permitía que mi vida espiritual creciera. A lo mejor hay muchas personas que están en un círculo donde nunca están creciendo espiritualmente. Chequea tu generosidad, chequea la forma en que das, chequea si estás diezmando, si estás ofrendando. Puede ser que esa sea una de las cosas, le estás robando a Dios. En mi caso, simplemente no diezmaba y no ofrendaba porque estaba desconectado de Dios. Sabía los versículos, como les dije al principio, sabía la letra, sabía la teoría, pero no lo hacía. Y ahí sí que no me imagino cómo se podía sentir mi esposa, que sabía que la protección de Dios no estaba en nuestras vidas. Ahora vengamos a esta crisis que estamos viviendo. En medio de esta crisis, la provisión de Dios es primordial y esencial para nuestras vidas. Si hay un momento donde tenemos que serle fieles a Dios, es ahora.
¿Por qué? Porque Él va a cubrir nuestras finanzas y sobrenaturalmente va a abrir puertas, nos va a poner personas, van a haber oportunidades para que Dios mismo sea nuestro proveedor cuando nosotros le somos fieles a Él y ayudamos a otras personas. Pero también hay otra cosa importante acá. Y dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Un hijo de Dios escoge sabiamente sus palabras. ¿Puedes pensar en un momento cuáles son tus palabras cuando estás platicando con una persona? ¿De qué forma estás escogiendo esas palabras para dejar siempre un impacto positivo? O a veces hablas cosas ásperas, rústicas y estás ofendiendo con tus palabras. Son las cosas que nosotros tenemos que estar cambiando constantemente. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. En otras palabras, un hijo de Dios se esfuerza en mantener la comunión con el Espíritu Santo. ¿Podemos entristecer al Espíritu Santo? Claro que sí. Cuando nuestras actitudes, cuando nuestras palabras, cuando hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Él, entristecemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Y por eso nos dice aquí claramente que lo entristecemos. Mire, nunca quiero entristecer al Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo me consuela, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me fortalece. Entonces tenemos que estar constantemente chequeando si hay alguna actitud, si hay algún hecho, si hay algo que estamos haciendo que pueda entristecer al Espíritu Santo. Versos 31 y 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Un hijo de Dios desecha toda mala conducta. Un hijo de Dios va a desechar amarguras, va a desechar furias, enojos, palabras ásperas, calumnias. Y miren esto de las calumnias. En nuestra época digital, con las falsas noticias o fake news, es muy fácil de caer en eso. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros le compartimos alguna noticia falsa sobre algún personaje, porque creemos que solo porque aparece en las redes sociales es cierto, y decimos esos mentirosos, esas personas, estamos calumniando a personas que ni conocemos. Tengamos mucho cuidado con eso, porque un hijo de Dios no calumnia, no tiene nada que ver con malas conductas. Pero aquí hay otro punto importantísimo y con esto voy a cerrar la enseñanza el día de hoy. Un hijo de Dios perdona. Nosotros tenemos que estar perdonando constantemente. ¿Por qué? Porque nos ofenden constantemente. A lo mejor hay personas que aún están ofendidas por un evento que pasó hace un año, hace 10, hace 20, en su niñez, qué sé yo, y todavía están lidiando con los efectos de ese evento y en alguna forma están atados al pasado y el evento los está definiendo. El Señor nunca quiso eso para tu vida. Al contrario, los planes del Señor es que pudiéramos ser libres, que pudiéramos estar en completa comunión con Él, disfrutando las riquezas del cielo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no perdonamos, inmediatamente ponemos una barrera entre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y otra vez le damos oportunidad al enemigo que trabaje en nuestros corazones. ¿Cómo podemos perdonar? Alguien podrá decir, decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Tienes mucha razón. No es fácil, pero para eso tenemos la ayuda del Señor.
Así que lo primero que tenemos que hacer para perdonar es examinarnos a nosotros mismos y ver si esa persona esté viva o esté muerta, esté aquí o esté en otra parte, en otro lugar, si cuando nosotros pensamos en eso que nos hizo, todavía sentimos esa cosa en el corazón, todavía se nos revuelve todo, esa es una señal que probablemente no has perdonado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, te aconsejo que tomes un momento con Dios y exprésale esos sentimientos. Señor, tú sabes cómo me siento contra fulano de tal, por lo que me hizo aquel día. Y se lo dices al Señor claramente. Y luego tienes que decir esto. Y Señor, hoy decido perdonarlo. Hoy decido perdonarla. Y entonces allí estás librándote a ti mismo. No importa que él lo sepa o que no lo sepa, que ella lo sepa o no lo sepa, eso es lo secundario, eso no importa. Lo que importa es que tú lo puedas traer y presentárselo a Dios. Y dile al Señor, Señor, es difícil para mí, yo cada vez que pienso en esto me ofusco, me enojo, pero hoy quiero terminar con esto. Y estoy seguro que el Señor va a empezar a traer esa paz. Pero viene una segunda parte del perdón que todavía es un poquito más complicada. Y en esa parte, esa segunda parte, tú no solamente lo perdonas, sino lo empiezas a bendecir o la empiezas a bendecir. ¿Cómo así? Después de que le dijiste al Señor, Señor, decido perdonarlo, tú empiezas a orar por esa persona. Si aún está viva, por supuesto, empiezas a pedirle al Señor, Señor, yo no sé dónde está, no sé qué está haciendo, no sé si seguirá igual, pero en este momento te pido que lo bendigas. Y eso empieza a sanar tu corazón cuando tú empiezas a orar por eso. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque Dios, así como te ama a ti, así ama al ofensor también. Y cuando Dios mira esa actitud de nosotros, que estamos orando por alguien que nos hizo mal, que estamos bendiciendo a alguien que probablemente no se lo merece, ese es el corazón de Dios y Dios empieza a traer la sanidad mucho más rápido. Muchas veces nosotros miramos a los que nos ofendieron, a los que nos hicieron mal, como esas personas por ese evento que hicieron el daño a nuestras vidas. Pero ¿sabes cómo los mira Dios? Dios los mira a ellos también como personas que necesitan misericordia y a lo mejor ellos actuaron de esa forma porque también alguien había hecho algo malo en contra de esas personas. Entonces, tenemos que perdonar para que el Señor también nos perdone. Bueno, Efesios 4, 17 al 34, y me gustaría hoy poder orar para sellar estas palabras en sus corazones y luego les voy a leer las preguntas que tenemos acá. Si ustedes quieren comentar algo ahí en el chat, vamos a estar aquí un ratito con Luisita para comentar en las preguntas y que podamos seguir en este aprendizaje. Como les dije al principio, no solamente es teoría, es práctica, práctica, práctica y práctica, porque ese es el corazón de Dios, que pongamos en práctica su palabra. Déjenme orar por ustedes. Señor, te damos gracias que de una u otra forma podemos compartir tu palabra. Y Señor, tú conoces los corazones de cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo. Y en esta noche, Señor, reconocemos, Señor, que necesitamos crecer como tus hijos. Señor, queremos ser los mejores modelos, los mejores ejemplos. Queremos, Señor, ser los mejores embajadores y mensajeros de tu palabra. Y saber, Señor, que ya no podemos vivir como viven las personas que no te conocen. Nuestra vida como tus hijos tiene que ser diferente. Y ahora te pedimos, Señor, que nos podamos volver enemigos de la mentira. Señor, ayúdanos a desechar toda mentira, todo engaño de nuestras vidas. Señor, en el enojo, Padre, especialmente con las personas que son de temperamentos fuertes. Señor, misericordia y Señor, que puedan tener la fortaleza de controlar ese enojo. Pero Dios, esto es algo que todos podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a no acostarnos con enojos, con ofensas no resueltas. Señor, te pedimos que seamos responsables, intencionales,
Señor, en poder arreglar las cosas antes de dormirnos, porque no queremos darle lugar al enemigo en nuestras vidas. Señor, también te pedimos que seamos fieles con lo que te pertenece. Señor, no queremos ser ladrones y bendecimos al pueblo que es fiel, al pueblo, Señor, que te honra con sus diezmos, con sus ofrendas. Señor, y te pedimos que tú seas nuestro proveedor, Padre, en tu nombre. También, Señor, oramos por las palabras que salen de nuestra boca. Señor, queremos ser amables, nuestras actitudes. Padre, que nuestra conducta no puede ser una conducta perfecta, pero sí puede ser una conducta como la que tiene un hijo de Dios. En tu nombre bendigo a tu pueblo y Señor Jesús, que estas palabras prácticas, sencillas y básicas se conviertan, Señor, en palabras que dirijan cada uno de nuestros días como tus hijos. En tu nombre, Señor Jesucristo, lo oramos hoy. Amén. Bueno, invito aquí a mi noviecita que venga para acá. Ay, ay, ay. Todo se puede ahora. Bueno, aquí voy a estar aquí bien empiernadita, aquí con mi esposito. Van a perdonar que no estábamos supuestos a estar en este video, pero bueno, el Señor sabe que estamos aquí, pero queremos hacer algunas preguntas que están en la parte del estudio, y si tienes a tu esposo al lado, quisiéramos que pudieran también como interactuar con nosotros ahorita. Así que, ¿cuáles son las preguntas, Emilio? También quiero saludar, hay personas de Petén, hay personas de Canadá que estaban viendo, hay personas de Kentucky, algunos otros lados que vi, bienvenidos todos. De Guatemala, ¿no? De Guatemala también, sí. De Petén, perdón. Sí, de Petén. Pero gracias por su paciencia, porque como decía Emilio, las redes están tan saturadas de tanta gente, gracias a Dios, predicando el Evangelio, pero también se vuelve complicado porque yo me imagino que se frocen todo, ¿verdad? Bueno, ahí sí que los amamos. Bueno, lo primero aquí en la serie Charlemos dice, lean Juan 1, 12 y 13, y de ahí podemos ver cómo defines a un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces leamos Juan 1, 12 y 13. Traigo mi Biblia. Si tú traes tu Biblia, visita Juan 1, 12 y 13. Miren lo que dice Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Okay. En otras palabras, nos dice que las personas que son hijas de Dios, hijos de Dios, son personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿cómo definen ustedes a un hijo de Dios? Bueno, ¿cómo tú lo defines? Creo que un hijo de Dios no es perfecto, pero empezando por eso, no es perfecto. Okay. Recuerdo que cuando comencé mi vida cristiana me costaba mucho entender que era una hija de Dios, porque todavía no había llegado a una madurez de entendimiento. El Espíritu Santo todavía no habitaba en mí y me había confirmado de que era hija de Dios, porque el Espíritu Santo te va diciendo que eres hija. Solamente lo creía porque también cuando recibes a Cristo y dices, acepto al Señor, pasas a ser parte de la familia de Dios, pero es como que cuando te firman, ¿verdad? Yo me imagino que cuando aceptas a Cristo, ok, pasaste y te pusieron en la lista, pero cuando empiezas a actuar como hija de Dios, es otra cosa. Entonces, tuve que crecer en mi conocimiento primero de la palabra. Sin palabra de Dios, no sabes los derechos que tienes de hijo. Si no, por muchos años yo no sabía ni cuáles eran mis derechos, cuáles eran mis obligaciones también como hija. Entonces, entender eso es primero llenarse de la palabra de Dios. Creo que es una de las cosas primordiales para cualquier persona que quiere ser un hijo de Dios. Okay. Bueno, si ustedes tienen alguna definición de cómo es un hijo de Dios, la pueden escribir acá y así podemos compartir juntos también. Hay otra pregunta aquí también muy interesante que creo que es mucho más práctica y podemos leerla acá. Es, ¿cuáles son tus retos u obstáculos para vivir como un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles son tus retos
o los obstáculos que tienes para vivir como un verdadero hijo de Dios. Y creo que muchas personas, uno de los retos, ustedes me pueden escribir los retos, obstáculos que tengan y los podemos, no decimos tu nombre, pero los podemos leer. Muchas personas, los retos, obstáculos que tienen a veces son las amistades. Hay personas que están tan metidas en amistades que a veces no son las mejores influencias. Y entonces ellos quieren caminar hacia adelante con el Señor, pero las amistades las jalan a esa antigua manera de vivir. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque es cierto, no podemos volvernos, yo ya no quiero saber nada de los que no conocen a Dios, solo con gente de la iglesia. No quiere decir eso. Pero sí, si tus amistades de alguna forma te están influenciando negativamente, tienes que ser sabio y no dejar que esa clase de influencia no te permita crecer como hijo de Dios. ¿Algún otro reto, obstáculo que puedas imaginar? Lo que tú decías cuando estabas predicando, la mentira. Porque la mentira viene con nosotros desde que somos bebés, mentimos. Cuando le preguntas a tus hijos, ¿quién rompió esto? Yo no fui, fue fulano, ¿verdad? Entonces la mentira es una de las cosas que tenemos que batallar y ser intencionales en primero pedirle a Dios que la erradique de nuestra boca, pero también hay una parte donde nosotros tenemos que tener que poner de nuestra parte para no hacerlo, decidir no mentir. En algunos momentos de mi crecimiento espiritual, recuerdo que se decían las mentiritas blancas, que le llamamos, ¿verdad? Que si llamaba a alguien, dile que estoy haciendo otra cosa, cuando no lo estabas haciendo. Esas son cositas que uno dice, no es un pecado muy grande, pero sí es una mentira. Entonces, cuando uno decide decir sí a algo y vas a cumplirlo o no a algo. Entonces, creo que la mentira es una de las cosas, Emilio, que se sale así tan fácilmente y que tenemos que pedirle al Señor que queremos ser hijos de verdad y no de la mentira. Recordemos la que la Biblia dice, que el padre de la mentira es, escríbalo ahí por favor, ¿quién es el padre de la mentira? No lo voy a decir, usted lo va a escribir ahí. ¿Quién es el padre de la mentira? Y nosotros no le pertenecemos a esa persona, nosotros le pertenecemos a Dios y por lo tanto tenemos que ser hijos de luz y de verdad. Aquí nos comentan que un hijo de Dios es aquel que se deja llevar por lo que Dios dice, por su palabra. ¿Y qué más dice, nena? Nace de nuevo porque deja las cosas pasadas para que el Señor las haga de nuevo. Bendiciones, manda Alejandra. ¿Okay? Un hijo de Dios medita en su palabra, muy bueno. No es egoísta, dice otra persona. Un hijo de Dios tiene transparencia. Transparencia. Sí, eso es muy importante. Y en los obstáculos, tal vez estamos hablando de los obstáculos ahora, el querer controlarlo todo. Todo, me cae a mí porque a veces yo era así muy, muy controladora por los temperamentos. ¿Será? No, ya no. Ya pusieron aquí quién es el padre de la mentira, así que no queremos nada con él, ¿verdad? ¿Cuál es la otra pregunta? Ok, otra pregunta que les tenemos acá, dice, ¿cómo permites que el Espíritu Santo renueve tu mente? ¿Cómo permites que el Espíritu Santo renueve tu mente? Y antes de que ustedes, o si quieren escribir, escriban, les quiero comentar algo que lo dije cuando estábamos dando la clase, es leyendo la palabra de Dios, pero otra cosa que a mí me gusta hacer mucho para estar renovando mi mente, es que medito en las cosas del cielo. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas que están pasando aquí en la tierra, máximo en este tiempo. Entonces, a veces yo me pongo a pensar en las cosas del cielo. ¿Cuáles son las cosas del cielo? Las promesas de Dios, el reino de Dios. A veces me pongo a pensar cómo será el cielo, cómo será el gobierno de Dios, cómo será esa interacción entre ángeles, Dios, cómo será el mundo espiritual que no podemos ver. Y entonces eso me hace estar renovando la mente cuando empiezo a poner la mirada en las cosas que no se miran y que son eternas. Entonces tú puedes escribir ahí cómo haces tú para estar renovando tu mente. Y si no has experimentado eso, te invito a que empieces por lo básico. Lee la Biblia,
ten momentos de oración, de adoración también, y piensa en las cosas del cielo. ¿Algo que te hayan escrito ahí? Vamos a usar los lentes. Dice Angélica Torres: un hijo de Dios es alguien que ha sido engendrado por Dios espiritualmente al nacer de nuevo. Y eso es bien importante, Angélica, gracias, porque nacer de nuevo es importante. Podemos ser hijos de Dios, pero el nuevo nacimiento te transforma. El nuevo nacimiento te hace ser un testigo verdadero de Dios. Es como un antes y un después. Cuando tú decías, cuando tú eras un cristiano normal, un creyente, un evangélico de verdad, pero cuando vino el Espíritu Santo y naciste de nuevo, yo soy testiga, nunca más fue el mismo hombre, fue un antes y un después. Entonces tienes que preguntarte a ti esa pregunta: ¿soy todavía la persona que le gusta las parrandas, que le gusta estar diciendo malas palabras, que le gusta un día en la iglesia, otro día en el mundo? Probablemente necesitas hacer la oración de decirle al Señor: necesito que yo quiero nacer de nuevo, como le dijeron a Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y es una oración simple que le tenemos que decir a Dios: Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer del Espíritu Santo. Y entonces tu vida va a ser transformada totalmente. Y somos testigos de eso, y no estamos diciendo que seamos perfectos, sino que nuestra vida fue cambiada radicalmente. Y creo que cuando una persona nace de nuevo, las cosas espirituales empiezan a tener una importancia que antes nunca habían tenido. Como les comentaba, en mi caso, diezmar, ofrendar, eso para mí era una locura. Pero en el momento en que nazco de nuevo, son cosas que se vuelven una realidad y empiezo a querer hacerlas. Otra cosa que es una marca de alguien que nace de nuevo es en el amor que le tienes a las personas. Antes de nacer de nuevo, a mí no me importaba la gente. Claro. Yo no quería estar con la gente, no quería hablar con la gente, el orgullo, que me sentía mejor que la gente. Al nacer de nuevo, a veces amor por la gente. El Señor me empezó a dar de su amor para las personas, y ahora me encanta estar con la gente, platicar con la gente, aunque sea en forma virtual, que ahora hay distanciamiento social. Eso sí, aquí no hay distanciamiento social, pero porque somos esposos. Pero les quiero decir pues que hay varias características de cuando alguien nace de nuevo. Empiezas a amar las cosas que Dios ama y empiezas a detestar las cosas que Dios detesta. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos, ¿verdad? Aquí yo tengo otra. Okay. Ahora dice: analiza los siguientes contrastes. Okay. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver estas situaciones en nuestra vida? Piensa cómo manejas la verdad y cómo manejas la mentira. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Es más una vida de verdad o es más una vida de mentira, de apariencia, del qué dirán? Wow. Entonces, mentiras no solamente es decir mentiras. Claro. Hay gente que tiene una vida de mentira. Es una apariencia nada más. Entonces, hay personas que en la iglesia son los más santitos posibles. Pero en la casa son los más chamucos posibles. Una vez alguien decía esto, que si tu familia tiene la capacidad de dar testimonio de ti, de cómo sos en casa, es realmente verdadero. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres en casa? Sos en Guate. O bueno, sos en Guate, dice, pero ¿cómo eres para todos los colombianos, venezolanos? Que si eres el mismo que es en la casa que en la iglesia, aquel que ama a todos en la iglesia, pero cuando llegas a casa, realmente ese es tu verdadero ministerio, esa es tu verdadera iglesia. Que puedan decir: sí, mi mamá, mi papá son verdaderos hijos de Dios, yo los veo orar, yo los veo cantar. Entonces yo creo que el testimonio lo puede dar nuestra familia. Entonces analicemos eso. Sí. Es mi vida. Porque una cláusula, la religión te puede hacer creer que estás bien. Entonces el que es religioso no sabe que es religioso. La religión es una mentira. Claro. La religión es una mentira. Entonces, analicemos nuestra vida. ¿Es nuestra vida verdad? ¿O está llena de apariencias, mentiras, engaños? Bueno, eso analicemos. Eso es otra cosa. Aquí tengo otra cosa para analizar. En cuanto al enojo, ¿podemos controlar el enojo o se nos sale de las manos? A ver, hermana Luisita, usted que tiene temperamento fuerte. Lo puede controlar uno. ¿Sí? Lo puede controlar uno. Cuéntame, ¿cómo lo controlas? Sí. Pues uno, el Espíritu Santo te pone un stop. Siempre estás tú como ser humano,
Siempre está la persona, recuérdate que nosotros estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, y hay un viejo hombre ahí con nosotros que tiene que estar sometido al Espíritu Santo. El viejo hombre nunca se va. El viejo hombre tiene que estar sometido al Espíritu Santo. Pero lo que yo hago y he aprendido es a entrenarme y a conocerme y a decirle al Espíritu Santo, no permitas que caiga en enojo, que caiga en pleito, que caiga en contienda, que tenga malos motivos, porque eso me puede apartar de honrarte a ti. Entonces, en muchísimas ocasiones he tenido que callar, he tenido que quedarme, refrenarme, porque el Espíritu Santo me está ayudando a tomar control de mis emociones. Pero antes, muchos años atrás, el pobre pastorcito sí padeció porque yo no sabía cómo controlar, eran como caballos que se soltaban, ¿verdad? Pero he aprendido por el Espíritu Santo a controlarme y yo creo que todos ustedes lo pueden hacer. Para unos puede ser el enojo, para otros puede ser el ser muy pasivo, el ser muy, que podría ser otras cosas, muy celoso, cuántas emociones hay dentro de nosotros que tenemos que aprender a controlar las emociones. Gente que se mantiene deprimida porque deja que la tristeza constantemente entre a su vida. Conozco algunas personas que todo el tiempo andan buscando de qué preocuparse. Entonces son emociones que tenemos toda la capacidad con el Espíritu Santo de nuestro lado para controlarlas. Yo sí creo que se pueden controlar porque la he experimentado. Ok, perfecto. Lee algo ahí de lo que están escribiendo los muchachos. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. JP dice, se puede controlar el enojo dependiendo de tu comunión con Dios. Muy bueno, sí, porque si no tienes comunión con Dios, ¿quién te va a ayudar, verdad? Eso tiene que ser así. Mercedes García dice, el dominio propio, para eso sirve. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que te ayuda a dominarte. Quiere decir que sí hay control de las emociones. Miguel Presa dice, cuando controlo los ojos. Cuando controlo los ojos. Cuando controlo los ojos. Ok, bueno, que controla los ojos. Dice, los ojos cuando blanqueamos los ojos. Ya te entendí, ya te entendí. Jefferson dice, tener siempre el perdón en el corazón. Y eso es bien lindo y creo que Jefferson es una persona perdonadora, que tiene un corazón muy grande. Más grande que él, siempre le hemos dicho eso, que tiene un corazón más grande que él. Entonces, sí, tenemos que desarrollar esos frutos del Espíritu Santo que nos han dado para contrarrestar todo lo feo y desagradable que tiene el viejo hombre. Si usted se da cuenta, cada fruto del Espíritu Santo contrasta o contraataca o es la ayuda para cada área de tu vida que tú no puedes controlar. El Espíritu Santo viene en tu auxilio y te dice. Yo soy enojado. No es enojado, pero tiene otras cosas. ¿Quiere que se las cuente? No, pero decís que te hago caras a veces, ¿no? Me hace muchas caras, sí, así bien feas. Tiene que controlar las caras. Bueno, eso es difícil, controlar las caras, pero se tiene que poder de alguna forma. Okay, bueno, ¿qué más? ¿Cómo poder resolver o no resolver las diferencias? Y esto es bien importante, porque hay personas que tenemos que llegar a la conclusión que no van a pensar nunca como nosotros. Entonces, las diferencias entre temperamentos, entre pensamientos, las diferencias en actitudes, nosotros no podemos hacer a las personas a que hagan lo que nosotros queremos. Así es. O que sean como nosotros. Aquí hay algo que yo siempre digo. Todos tenemos cierto capital de influencia sobre los demás. Yo tengo capital de influencia sobre Luisita, sobre la gente de la iglesia, sobre mis hijos, pero hay personas sobre las cuales tengo cero capital de influencia. Sobre esas personas no voy a querer hacerlas cambiar porque simplemente no tengo influencia sobre ellas. Entonces tenemos que también aprender a que si una persona no cambia, no podemos obligarla a que piense, a que actúe como nosotros. Sí podemos hacer algo, podemos orar por ellos y Dios sí puede hacer eso. Bueno, entonces creo que... Ya te vas a terminar, tengo. Bueno, ya vamos, vas a terminar con la gente. Vamos, ok. Bueno, ¿cómo actuamos en darle lugar al diablo o no darle lugar al diablo? Es casi igual que la mentira y la verdad. Y el enojo. Es el enojo, ¿sí? ¿Cómo se le da lugar al diablo? Lo que tú decías, el enojo, enojarnos, acostarnos enojados, es una puerta abierta, grandísima. Y en otra oportunidad tengo un testimonio muy fuerte acerca de eso, que sí, dejarle la puerta al enemigo cuando estamos enojados. No lo hagamos. ¿Ok? Escoger o no escoger palabras sabias. Eso tenemos que aprenderlo también. Hay que aprender a hablarle a las personas. O sea, hay gente que dice, así soy, así me conociste, aguantame. No, Dios te puede cambiar. Y siempre me gusta decir a mí, a las personas esto, a los cristianos, cuando tú dices, así soy, así me conociste,
estás diciendo que el poder de la cruz no puede sobre tu vida, que Dios no puede cambiarte. Entonces tengamos cuidado cuando decimos eso, porque Dios sí nos puede cambiar y nos puede ayudar si nosotros somos humildes. Mira qué interesante lo que escribió Claudia León ahí, léelo. Claudia León dice, las diferencias La resuelve. las resuelvo validando al otro, aunque no esté de acuerdo, lo escucho para poder entenderlo. Eso es Y humildad. Eso es humildad. Una persona, Escuchar un hijo de Dios, aprende a escuchar a los demás. Escucha para entender y no para enseñar, ¿verdad? A veces estamos que queremos corregir a la gente. Aprendamos a escuchar a la gente para entender y no para corregir. ¿Ok? Y la última es, ¿de qué formas podríamos ser más intencionales en escoger el comportamiento adecuado de la lista que estábamos hablando? Enojo, mentiras, robar, palabras ásperas, todas esas cosas que hablamos. ¿Cómo podríamos ser más intencionales en la lista anterior para honrar a Dios con nuestras actitudes? Bueno, cuéntenos ¿Cómo usted. podemos ser más intencionales? Para hacer algo que funcione, primero lo tenemos que creer. Eso es lo primerito, tenemos que creer. Si tú ahorita estás escuchándonos y dices, nah, eso de que uno se acueste enojado, No, que sí. no va a pasar nada, no, me tiene que aguantar porque lo que me hizo, ¿cómo la voy a perdonar en un día? No va a ahí, pasar nada. no, primero lo tenemos que creer. Tener fe en eso, tener fe en lo que la palabra En lo dice. que la palabra de Dios nos que dice. nos va a cambiar. Y luego lo que tenemos que hacer es, como lo que les contaba, hacer pactos. Si estás casado, haz un pacto con tu esposa, hazlo hoy. Ahí haz un pacto donde digas, ¿sabes qué, mi amor, mamacita, chula, nena? No sé. Vieja. No vieja, dice, porque es una palabra áspera. A partir de hoy, aunque nos enojemos, no nos vamos a acostar, enojados. lo vamos a resolver. Entonces está siendo intencional y alguno de los dos, a lo mejor un día, no lo va a querer hacer. Entonces la otra persona, la más madura, la más humilde, va a decir, ok, mira, hicimos este contrato, este pacto y no podemos acostarnos enojados. ¿Cómo podemos ser intencionales para no mentir? Simplemente vamos a escoger decir la verdad, aunque a veces eso duela, aunque a veces eso nos haga vernos mal. Pero tú decís, no, Señor, hoy. Y esa es una cosa que hemos hablado otras veces, ser proactivo en tus oraciones. Es muy diferente llegar al final del día y decirle, Señor, perdóname porque mentí otra vez. ¿Qué tal si al empezar el día tú le dices, Señor, ayúdame hoy a no decir una sola mentira? Ayúdame hoy a poder controlar el enojo. Ayúdame hoy, Señor, a decir palabras que edifiquen. Ayúdame, Señor, a no hablar ásperamente contra las personas. Cuando tú eres proactivo y lo empiezas a orar en la mañana, esa es una forma intencional de que el Espíritu Santo esté ayudándote y recordándote. A lo mejor vas a explotar. Acuérdate, aquí estamos y el Espíritu Santo te va a ayudar. Algo dijiste tú muy importante ya para cerrar y vamos a orar por todos nosotros, que cuando nosotros podamos ver, tú decías, al enemigo como un hijo de Dios también. Porque al enemigo. A las personas que no nos aman, a no. nuestros enemigos, a los que nos ofenden, son personas que Dios ama también. Exacto. No que vamos a amar al enemigo o al diablo, no, sino que cuando nosotros entendemos que la persona que está a nuestro lado, por ejemplo, Emilio, puede fallar, puede equivocarse, yo puedo fallar, pero cuando yo entiendo que él es un hijo de Dios como lo soy yo, vamos a tener más cuidado, porque Dios también está del lado de él y está del lado mío, y Dios puede ver las injusticias que se hacen, Dios las ve. Entonces nosotros tenemos que reconocer siempre que no somos solo nosotros, sino que solo lo que nos interesa, solo lo que nos importa. Hay que también saber que Dios ama a la persona que está a nuestro lado, que Dios ama a nuestra suegra, que Dios ama a nuestros vecinos, todas las personas Dios las ama porque son también creación de Él y muchos de ellos son hijos de Dios. Entonces tenemos que saber eso y eso nos va a librar, creo yo, de poder ofender a Dios, porque dice que el que no ama a su hermano, que lo ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? Y aquí nos escribieron algo que encierra todo lo que hablamos, que Jesús lo dijo y se le conoce como la regla de oro. Belita dice,
tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti mismo. Muy cierto, Belita, es la regla de oro. Todos nosotros podemos llegar a ser de verdad verdaderos discípulos de Cristo cuando obedecemos la palabra de Dios. Ahí no hay pierde. Obedecemos o no obedecemos la palabra de Dios. Y cuando empezamos a obedecerlo, dice: el que me ama, mis palabras guardará. Esa es la muestra más grande de que amamos a Dios, que guardamos su palabra. Bueno, me gustaría hacer una pequeña encuesta con ustedes que nos están viendo. ¿Les gusta más este formato de Facebook Live interactivo, con menos producción, o el formato que teníamos antes donde pregrabamos el servicio y es una clase que ustedes miran? Más profesional, ¿O les gusta más así? Díganos si nosotros podemos adaptarnos a lo que más funcione y a lo que más cause interconexión y lo que más cause bendición en sus vidas. Si lo pueden escribir ahí o si nos mandan un mensaje, con mucho gusto. Nosotros lo que queremos es estar creciendo espiritualmente, máximo en estos tiempos, todos, no importando si eres pastor, si eres worship leader, si eres voluntario, líder, lo que sea, todos necesitamos más de Dios y todos podemos crecer más con el Señor. Luisita, ¿nos despides en oración? Solamente les invito, todos los lunes también tenemos oración y alabanza, no se lo pierdan, por favor. Como les digo, hemos tenido algunos inconvenientes, pero estamos luchando y estamos orando. Ore por el lunes, por favor, para que Dios, todos los canales estén abiertos para que podamos orar. Y este domingo también vamos a tener nuestro servicio a la 1 de la tarde. Así que conectados, no se olvide, small groups. Yo creo que ya me están respondiendo ahí, en vivo. Bueno, entonces en vivo. En vivo. Ya, así en vivo, sin tanto. Sin make-up ni nada. Aquí estoy sin make-up. De verdad, qué pena. Uy, qué horror. No, está bien, no importa. Una de las cosas que la cuarentena nos está enseñando es transparencia. Los amamos, por favor, esté conectado. Deseamos estar conectados, estamos muriéndonos por verlos, deseosos de abrazarlos, y no lo podemos hacer. Entonces la única manera es esto, virtual, que nos conectemos, que chateemos. Los amamos. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Si alguno de ustedes necesita que, Señor, transforme su vida en una de las áreas que hablamos, solo levanta tu mano donde estás ahí. Levanta tu mano que el Señor la ve y dile al Señor que tú quieres que te cambie. Padre, gracias, Señor, porque estamos aquí. Yo levanto mi mano, Señor, sabiendo que aún me falta mucho, Señor. Aún me falta mucho que rendirte, Padre, mucho que entregarte de mi vida. Peleo, Señor amado, con mi carne, y mi espíritu está queriendo pelear contra mi carne para vencerla. Señor, yo te pido que me des la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para vencer, Señor, toda tentación que enfrente día con día, Señor. Mañana, Señor, voy a enfrentar cosas. Yo te pido que tu Espíritu esté a mi lado, Señor, como lo has prometido, que yo le dé lugar al Espíritu Santo, que yo reconozca que va conmigo, que yo le dé su valor y su lugar en mi vida como persona que es, y me ayudes cuando lo necesito, que clame a ti cuando esté en necesidad. Padre, pido que toda mentira sea erradicada de nuestra boca, Señor. Hablemos verdad en amor, Señor. La verdad en amor, Padre, no con rudeza, Señor, sino con amor. Pedimos, Señor, que nos des capacidad de controlar nuestras palabras, nuestra conducta, toda agresividad, Señor amado, todo egoísmo, Padre, todo orgullo, Señor, que el orgullo es tan, Señor, destructor y es algo que a ti no te agrada, Padre. Erradícalo. Yo bendigo a tus hijos que están ahí deseosos de un cambio diario, Señor, porque para eso veniste tú, Señor, para transformarnos. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, que los guardes de todo espíritu negativo, Señor, de todo enojo, y, Señor, sobre todo de todo virus y todo epidemia y lo que sea, que ellos tengan que salir a trabajar. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, que ellos sean prudentes usando mascarillas también. Bendícelos, Padre, tu protección angelical sobre sus hijos cuando quedan en casa, sobre su esposa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, papito. Amén y amén. Si alguno de ustedes necesita las notas de la lección, simplemente escriban su email allí en los comentarios
y nosotros les mandamos las notas del estudio de Efesios para que puedan seguir lo que estamos hablando y puedan estar con nosotros el próximo miércoles a las 7 en vivo, porque la gente está pidiendo en vivo, hermana Lucita. Bueno, Dios les bendiga, les queremos mucho, bendiciones y que descansen. Bendiciones.